Pues aquí estamos de nuevo. ¿Cómo estáis, amigos? Les damos la bienvenida a la buena mesa de hoy, alrededor de la cual nos acompañan Olegario. ¿Cómo estás, Olegario? Buenas. También Miguel. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Sabino. Hola, buenas. Pues gracias por estar con nosotros y por ayudarnos a llevar las buenas noticias a nuestros oyentes con historia, reflexiones, comentarios, aprendiendo y de todo ello pues con una mirada cristiana. En esta ocasión vamos a dedicarle este tiempo a la Cruz Roja y a su fundador, Henrik Durant, un suizo creyente con muy buen corazón y un corazón de cristiana compasión, espíritu generoso y altruista. Empezamos hablando de este hombre y cómo llegó a formar la Cruz Roja, que nació en Ginebra en 1828, fue empresario, filántropo, humanista y recibió el primer Nobel de la Paz junto a Frédéric Passy en 1901. Y bueno, luego igual podemos hablar de por qué buscaban cuando se les daba el premio de la paz, porque está también de actualidad por la controversia entre que le dieron el premio Nobel de la Paz a Corina Machado en vez de a Trump, y él quería este Nobel, ¿no? Entonces, pero yo leí qué era lo que buscaban y bueno, sería quizá interesante saber a quién se lo dan y por qué. Pero bueno, podemos contar un poco de este hombre, Henri Durant, que nació el 8 de mayo de 1828 en la capital del cantón homónimo, que formaba parte de la Confederación Suiza. Era hijo primogénito de un empleado de comercio de Marsella y de esposa Nancy, quienes contrajeron nupcias en 1827. Tuvo como 4 hermanos más y su familia era muy devota del calvinismo y tenía gran influencia en la sociedad ginebrina. Era gente de buena posición, con posibles, pero sus padres con esta fe enfatizaban el valor del trabajo social y según el ejemplo de su padre, que era muy activo ayudando a huérfanos y presos liberados, mientras que su madre trabajaba con los enfermos y los pobres. Muy influyente en la formación del joven Durant resultó una visita a Toulon, donde vio el sufrimiento de los presos. Durant creció también en un ciclo religioso, en un círculo religioso, y tenía iniciativa, ¿no? A los 18 años se unió a la Sociedad Ginebrina de las Almas y también fundó la llamada Asociación de Jóvenes, un grupo de jóvenes que se reunía para estudiar la Biblia y ayudar a los pobres. Y pasó mucho de su tiempo libre ocupado en visitas a prisiones y trabajo social. Luego fundó un capítulo también de ginebrino, que le sería el núcleo fundacional, que luego sería la Asociación Cristiana de Hombres Jóvenes. Y 3 años más tarde intervino en la reunión de París dedicada a la fundación de su organización internacional. Con 21 años se le obligó a dejar el college Calvin por sus malas notas y empezó como aprendiz en la firma de cambio de moneda, unos banqueros. Después de que concluyera favorablemente su periodo de aprendizaje, permaneció como empleado del banco. En el 1853 visitó Argelia, Túnez y Sicilia y se encargó de una compañía dedicada a las colonias. A pesar de su escasa experiencia, cumplió con éxito su misión. Inspirado por el viaje, escribió su primer libro, con el título Relato de la Regencia en Túnez.
Y bueno, le fue bien y tal y cual. Entonces, luego lo más interesante es que, bueno, quería entrevistarse por esto de los negocios con el emperador francés Napoleón III, que estaba con su ejército en Lombardía en aquella época. Francia estaba luchando junto al Piamonte, Cerdeña, contra Austria, que ocupaban gran parte de Italia. Los cuarteles de Napoleón estaban ubicados en la pequeña ciudad de Solferino, y Durán había escrito, bueno, entonces fue a Solferino para entrevistarse con el Napoleón. Y cuando llegó a Solferino, el 24 de junio de 1859, el mismo día en que tuvo lugar una batalla entre los ejércitos austriaco y franco-piamontés que combatían en la guerra de Italia, había 38.000 heridos, agonizantes o muertos, permanecían en el campo de batalla. Y había pocos intentos para ayudarlos. Impresionado, el propio Durán tomó la iniciativa de organizar a la población civil, especialmente a las mujeres, y para proporcionar asistencia a los soldados heridos, mutilados y enfermos. Como carecían de suficientes materiales, el propio Durán organizó la compra de lo que se necesitaba y ayudó a levantar hospitales de campaña. Y bueno, este es el tema, y de ahí le surgió la idea de que no había nadie que se encargaba de los heridos cuando había guerras. Entonces de ahí surgió la idea de organizar una organización que se encargara de cuidar y de atender a los heridos de una manera neutral, tanto de un lado como de otro, ¿vale? Y de ahí surgió, bueno, hubo un proceso que no sé si alguien lo tiene, el proceso como él empezó a entrevistarse con gente para tomar esta iniciativa y a hacer una organización que se ocupara de este tema. Bueno, a ver, lo que tenemos claro es que fue un hombre de fe, un hombre cristiano. Es más, él recibió el famoso premio Nobel de la Paz, y él dijo que era un discípulo de Cristo, ¿no? Pero lo que me llama la atención es cómo un hombre que desde su juventud era una persona que buscaba a Cristo, pudo captar y ser sensible a las necesidades de esos momentos y de aquellos tiempos, ¿no? Y para mí eso es importante, porque cuando uno está cerca del Señor y está ahí teniendo una relación con el Señor, uno puede encontrar sensibilidad hacia otras personas. Y lo que este hombre fundó, a lo mejor para nosotros, como estamos tan acostumbrados a ver por ahí a la Cruz Roja como si fuese algo normal, pero no fue tan normal. O sea, fue algo espléndido, porque en esa batalla, que había miles de personas, este hombre pudo convertirse en un líder y ayudar a estas personas a causa de sus convicciones. Y aquí entramos un poco más profundo en el sentido de que lo moral, siendo creyente, incluso hay creyentes, no creyentes que son más morales también, puede ayudar a otras personas. Son convicciones que pueden empujarnos hacia la ayuda a las personas, y por eso la Cruz Roja se ha convertido en algo grande, ¿no? Yo creo que este hombre no se imaginaba lo que iba a pasar. Cuando comenzó, este hombre no entendía lo que iba a pasar. De hecho, este hombre, tengo aquí mis notas, que después de muchos años de dificultades económicas y personales, aquí vemos que fue un hombre también que tuvo problemas. Fue redescubierto en la pobreza, y en 1901 fue cuando le dieron el premio Nobel de la Paz. Quiere decir que de la grandeza pasó a lo más bajo, hasta que luego lo volvieron a levantar, ¿no? Y gracias a él, pues hoy tenemos la Cruz Roja,
que no tiene a lo mejor ahora los principios, no lo sé, de cristianos como ahora es una organización secular, totalmente secular. Como lo pueden tener otros creyentes. Pero lo que este hombre hizo, yo creo que tiene que ver por la cercanía de su vida cristiana, que empezó de joven, tenía estudios bíblicos, oraba. Esa cercanía con el Señor le dio un propósito a esta persona para hacer algo a favor de otras personas. Y a lo mejor luego podemos ver alguna cosa más que tengo aquí acerca de este hombre, pero este hombre, Henry Dunant, también estuvo involucrado con una asociación fundada en 1828, que es una asociación cristiana de jóvenes en Europa, que es conocida con IMCA, YMCA, que lo fundó, a ver si lo tengo aquí las notas, lo fundó un hombre llamado Sir George William en el año 1844. Quiere decir que este hombre ya estaba relacionándose con todo tipo de organizaciones, etcétera. Entonces, compartir eso. Y el primer comité de la Cruz Roja, formado también por él y otros 4 hombres más, los demás también tenían todos una fe protestante, una fe cristiana protestante. Eso es importante. No solo él, sino el primer comité. A mí me sorprende sobre todo eso, ¿no? Aunque no he investigado mucho sobre su vida, pero el compromiso que tenía con el prójimo. Me pregunto cuántas veces se había leído la parábola, a lo mejor de buen samaritano. No lo sabemos, ¿no? Pero venía de una familia acomodada. Pero los padres eran así, ¿eh? Yo es que no he investigado mucho sobre la vida, ¿no? de este hombre. Pero tanto el padre como la madre hacían... Sus padres enfatizaban en el valor del trabajo social. El padre ayudaba mucho a huérfanos y a presos liberados, y su madre trabajaba con enfermos y pobres. Claro, y pues, eso ya le venía. Pues fíjate. El ejemplo, y ¿no? luego el grupo este de la Asociación Ginebrina de las Almas eran calvinistas, pero tenía una vamos a llamarle ideología, ¿no? Que le llamaban el Reveil, que su énfasis era la Biblia, la oración y el servicio a los pobres. Claro. Entonces eso hacía que todavía el énfasis era... De todas maneras, el tío, hay que tener en cuenta que no solamente se le ocurrió la Cruz Roja, él sugirió una idea que hasta un siglo después no se empezó a poner en práctica, que fue lo de hacer una biblioteca mundial. Que luego la UNESCO empezó a hacerla. Sí. Y sorprende también la capacidad de influenciar en otros, porque no solamente fue, creo que había otros 4 compañeros suyos que fueron también lo que pasa junto es que con él. Lo que pasa es que ahí ya se ven las rivalidades. Sí. Hombre, y el ir metiéndole el codo para echarlo afuera y estas cosas. La cascaridad, ¿no? Claro. Sí. Con bueno. Pasi creo que estuvo un poquitín así, no, ¿cómo diría yo? No sé si rivalidad o no tenían las mismas ideas. Sí, uno era un idealista y el otro era un pragmático. Claro. O sea, uno era un idealista y un cristiano, y el otro, entre otras cosas, debía ser un político. Claro. Y final, por eso Durán estuvo pues perdido por ahí y no reconocieron su trabajo, su labor, que contrajo deudas muy posiblemente porque empleó su capital en ayudar, en comprar materiales y todo esto. Tenía deudas y tuvo que estar durmiendo en un como de gratis, ¿no? Alguien le dejó hasta que alguien, lo que decimos, ¿no? Alguien dijo, pero a ver, ¿dónde está este hombre que fundó esta organización? Wow. Y a raíz de que le dieron el premio Nobel, pues digamos que fue un poco más reconocido y mejoró un poco su situación. Lo que decía del premio Nobel, a ver, lo que marcaba el premio al individuo que por mejor realizara la hermandad de los pueblos.
que podía leerse de manera más general como trabajo humanitario, como el de Dunant, conectado a la pacificación también. Muchos receptores posteriores del Premio Nobel de la Paz pueden entenderse enmarcados en una de estas categorías que era hermandad de los pueblos y pacificación. Por ejemplo, Michelle Obama, ¿no? Bueno, siempre hay un poquitín de controversia con estos premios. Siempre, no pusieron a qué presidente norteamericano le dieron el Nobel y luego hizo 3 o 4 guerras. Uno de los últimos. Pues no lo sé. Pero de haberle dado el premio de la paz, porque era un hombre muy comprometido, ¿no? con el prójimo. Yo creo, ¿no? que bueno, él destacó por eso, ¿no? Yo no sé, tengo aquí yo no sé si sería bueno mencionar cuáles son los principios fundamentales hoy día los principios fundamentales de la Cruz Roja, que son humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad, ¿no? Yo creo que se cumplen todos, ¿no? No sé qué pensáis en cuanto a humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, claro, voluntariado, por supuesto, ¿no? Y unidad y universalidad. Pero yo creo que la Cruz Roja, por ejemplo, sí que es, no sé, corregirme, neutral e imparcial en cualquier conflicto, que tampoco se pone del lado de unos o favorece más a uno en un conflicto de guerra que a otro, ¿no? Yo creo que ahora tiene un problema. Ha demostrado esa imparcialidad. Ahora tiene un problema que se llama cochino parné. ¿El qué? El cochino parné. Tradúcenos. El dinero. Vale. Ahora ya se ha convertido en una industria y ya hay factores ajenos a su voluntad. Yo creo que intentan controlarla y... Bueno, eso es lo de siempre, lo de todo. Ahora, una cosa que yo sí veo ahora mismo con la Cruz Roja es que creo que también está en la Cruz Roja Media Luna, ¿no? Sí, bueno, es la Cruz Roja en Oriente Medio, ¿no? A los musulmanes ponerles una Cruz Roja no les gusta. Tienen una luna roja. Sí. No, pero bueno, quiero decir la extensión que ha tenido el trabajo de este hombre. Sí, claro. Pero bueno, es verdad que aunque nunca digamos que fue algo religioso, sí estaba fundada en esos principios, pero sí ha evolucionado y ahora es totalmente secular. Es secular, sí. Entonces, ahora pues es, digamos, otra cosa, que no necesariamente que esté mal, pero claro, como toda organización humana tiene sus pros y sus contras, aunque creo que ha hecho mucho bien a lo largo de todos estos años. Sí, yo creo que lo sigue haciendo. Y podemos decir que es el movimiento filantrópico más importante a nivel mundial, a nivel mundial, ¿no? En toda la historia de la humanidad. Porque no sé si hay alguna organización más acerca de... Sí, no sé, hombre, sí, hay organizaciones... Que internacional, ¿no? A este nivel de Cruz Roja. Pero al nivel de Cruz Roja que... yo creo que no hay ninguna... la ONU... La ONU, con lo que significa la ONU, que es bueno. No, pero yo me refiero a Cruz Roja en el sentido de ir a las guerras, los conflictos, llevar tiendas de campaña, hambres, médicos. Que está en todos los la ONU, pero es que no hay, yo creo que no hay ninguna tan, en cualquier concepto que tú la quieras tan hacer. Diversa. No sé si la FIFA. No, esa es la palabra, tan diversa. Claro, tan diversa, ¿no? Pero que llega a todos los países del mundo, yo creo que no hay ninguna. Ahora, también es cierto que está haciendo, porque yo os digo que Carolina ha colaborado en estos últimos años en Badajoz con Cruz Roja y sí que hacen un muy buen trabajo. Cuando la guerra de Ucrania, por lo menos en Badajoz, hicieron un trabajo excelente, recibiendo eso a refugiados de Ucrania y se lo curraron muchísimo. O sea, es cierto que ha cambiado todo mucho, pero hacen un trabajo muy bueno. Sí, claro,
aunque fue fundada bajo principios cristianos, que luego ya se fue dilatando el tiempo, ya depende del quien cogió el liderazgo y todo, pues ya fue todo dilatándose y tal. Pero claro, está ahí el pozo, la raíz, ¿no? De que este hombre con raíces cristianas fue el que tuvo la visión, el trabajo, el esfuerzo, el sufrimiento, el servicio de fundar este movimiento de Cruz Roja, simplemente porque vio una necesidad tan grande que miles de personas estaban sufriendo. Si no, no pasa nada. Lo que pasa que, claro, sí es verdad que luego necesitó la colaboración de otros estamentos y del gobierno. En este caso era el suizo, porque claro, se necesitan muchos recursos para... Sí, claro. Pero fijaros un detalle. Todo esto empezó con la batalla de Solferino, porque él iba a llevarle un libro a Napoleón III y tal. Bueno, pero resulta que cuando vio la matanza que había allí y la gente que había tirado por el suelo, pues claro, no había nadie que lo recogiese, evidentemente. Y entonces dice, como carecían de suficientes materiales, el propio Donner organizó la compra de lo que se necesitaba. Es decir, que el tío debió de poner ahí la pasta, o sea, que no era solamente que él pusiese su esfuerzo, sino que además el tío contribuía con lo que tenía. Ayudó a levantar hospitales de campaña, en fin. Puso un lema que era Tutti Fratelli, porque claro, las que atendían las que básicamente atendían a la zona eran italianos. Entonces, eran italianos, vamos a decir, austriaco-italianos, sí. Y entonces claro, a los franceses no los querían atender. Entonces hizo el lema de Tutti Fratelli, todos hermanos, para que atendiesen a unos y a otros. Y luego se extendió no solo para atender a los heridos en batallas, en guerras, sino que va mucho más a defender los derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, en la historia que pone en la Cruz Roja, dice que en la Segunda Guerra Mundial, que fue un conflicto verdaderamente global, que requiere la prestación de asistencia humanitaria a una escala hasta antes inédita. La guerra provoca la mayor pérdida de vidas civiles de la historia y plantea la peor amenaza para los principios humanitarios. La Alemania nazi comete genocidio, se abusa de los prisioneros en los campos de concentración en Europa y el Pacífico, y hay bombardeos aéreos masivos y se utilizan por primera vez armas nucleares. O sea, ellos ya empezaron a estar en casi todos los conflictos, y luego pues eso, no solo se ocupan de atender a los heridos, como fue el inicio, sino que van a cubrir necesidades de comida, de agua, asistencia sanitaria, defensa de los derechos humanos, en fin, ya fue como más completa toda, para ayudar a las personas que están en ¿cómo se llama esto? Bueno, en debilidad, que son vulnerables, personas vulnerables, ¿no? Personas vulnerables. Sí, es que en la época de él ese conflicto tampoco existía, y las guerras no eran tan desastrosas para los civiles, porque en realidad la lucha era un campo de batalla, y ahí al que Dios se le dé, que San Pedro se la bendiga, pero ya el que ganaba, el que se quedaba. Ahora no, ahora en la Segunda Guerra Mundial el mayor bombardeo de la historia yo creo que fue el de Dresde. Sí, el alemán en Dresde. Mataron a 200.000 personas. En Dresde, o sea, decir que claro, eran todos civiles, ya no es... Eso evidentemente cambió completamente el sitio, ¿no? Y las perspectivas, claro. Sí, fue añadiendo cosas, la Cruz Roja fue añadiendo todo tipo de ministerios, por decirlo de alguna manera, que si abogados, que si... hospitales de campaña, que si almacenes de comida, que si laboratorios, o sea, ya fue creciendo poco a poco, claro,
porque las necesidades fueron todavía mucho más. Y ahora, claro, la Cruz Roja está en todos lados. Bueno, es más, hay hospitales de la Cruz Roja. Sí. O sea que, en Oviedo hay uno. y en Gijón hay otro. Quiere decir que tienen hospitales. que han crecido y avanzado. Claro, ya se han vuelto en algo más universal en todos los sentidos, la Cruz Roja, ¿no? Y en España yo creo que cuajó muy bien, porque es verdad que los españoles somos muy, muy solidarios. Sí. Aunque seamos el país de la picaresca, pero hay que decirlo todo, somos solidarios, somos gente que se preocupa también por el prójimo, ¿no? El paso definitivo es en 1864, cuando el Parlamento suizo organiza la primera Convención de Ginebra, que hay 12 países. Claro, y ya la cosa coge un tono, un tono ya de fuerza. Lo que sorprende también es que ahora mismo sea una organización totalmente secular, teniendo orígenes cristianos, calvinistas y profundos, profundos, ¿no? Estados Unidos, pero es secular. En su constitución aparece el nombre de Dios, y sin embargo ahora casi te meten en la cárcel si pronuncias el nombre de Dios. No tiene nada que ver. Ya. Las cosas van cambiando y el diablo llega a todos los lados. Bueno, a casi todos. Entonces es una organización humanitaria que ofrece ayuda imparcial y neutral en emergencias como desastres naturales, conflictos, salud, primeros auxilios, inclusión social, apoyo a vulnerables, migrantes, personas mayores. También ahora hacen cursos, ¿no? Y ayudan a encontrar empleo, actuando a nivel local e internacional para aliviar el sufrimiento humano y prevenir enfermedades y promover la dignidad humana. Siempre están pues ofreciendo socorro en emergencias, como en terremotos, inundaciones, incendios, accidentes, brindando los primeros auxilios y también en búsqueda y rescate, apoyo psicológico, albergue provisional. En salud, pues eso, gestiona programas de salud, entrega de medicamentos y apoyo a la atención sanitaria. En la inclusión social ayuda a las personas en riesgo de pobreza, migrantes, personas mayores con discapacidad, desempleadas, buscando la integración social y laboral. En empleo promueve la igualdad de oportunidades y facilita el acceso al mercado laboral. En educación llevan a cabo programas educativos para formar la participación y luchar contra la discriminación. Y en protección y asistencia internacional, el Comité Internacional de la Cruz Roja asiste a víctimas de conflictos armados y promueve el derecho internacional humanitario. Y también pues realiza campañas de sensibilización y formación para reducir el impacto de crisis futuras. Así que bueno, está casi en todo lo que conlleva la vida humana en problemas, ¿no? Cuando tenemos situaciones difíciles. Y bueno, como dijo antes Miguel, pues los principios fundamentales son la humanidad, prevenir y aliviar el sufrimiento humano sin discriminación, imparcialidad, no discriminar por raza, religión, condición social, etcétera, neutralidad, no tomar partido en hostilidades ni controversias, independencia, bueno, esto es ser autónoma de los poderes públicos. Bueno, sí. Está la independencia económica, no sé hasta qué punto, porque claro, necesitan el apoyo de estamentos. Que ya no, es que claro, necesitan. Es imposible que no tenga dependencia de los estados. Sí, porque por ejemplo, yo estoy mirando aquí que ellos suelen trabajar con los gobiernos, sanidad, interior, justicia, con la Policía Nacional, con la Guardia Civil. Luego ya habla con sectores de empresas como el BBVA, Santander, Bankinter, Microsoft, Telefónica, Orange, Ono, Vodafone. Quiere decir que colabora. Bueno, es una cosa que no hemos hablado de la Cruz Roja, no sé si lo hemos hablado, es la famosa 11. Lo del sorteo, ¿no es de la Cruz Roja? No. 11.
¿11? No, la 11... La Organización Nacional de Ciegos de España. Sí. Ah, no, perdón. Colabora con la 11, sí. Sí, colabora con la 11. Pero bueno, lo que quería decir es eso, ¿no? Que colabora con todos. Así que imagínate el nivel de influencia que este organismo tiene acerca de esto, ¿no? Me llama la atención. ¿Vamos acabando, Miguel? No, digo, sí, yo creo que el nivel de influencia es potentísimo, ¿no? Sí es cierto, yo por ejemplo, a mí me hubiera gustado que uno de mis hijos hubiera colaborado con Cruz Roja. Yo creo que eso es bueno, es positivo. ¿Y cuántos jóvenes colaboran y se forman para la vida, ¿no? Y creo que deberíamos de animar también en nuestras iglesias, como voluntarios, en nuestras iglesias a los jóvenes que colaboraran con algún movimiento social. Y Cruz Roja es una oportunidad tremenda y también es una oportunidad para testificar. Pero, no sé, yo creo que no hay mucha concienciación de eso en las iglesias. Sí, es buena idea. Pero ahí podemos ser luz. Eso es buena idea. Vamos a promocionar eso es buena idea. Cruz Roja en nuestras iglesias para ser sal. Yo creo que sería bueno. Eso es buena idea. Muy bueno. Porque es una manera de tender puentes con las personas. Y no solamente eso. Bueno, y de ayudar, ¿no? Y ayudar, pero yo creo que también no solamente es que hagas un beneficio a las personas con necesidad, sino que te haces a ti un beneficio, porque te vuelve un poco más misericordioso, un poco más empático con las personas. Ves personas con problemas reales, que no es lo mismo salir de casa, ir aquí, tomar café, llegar para casa y todo va bien, ¿no? Sí, yo creo que te hace más empático, ¿no? Hacia los demás. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, pues lo dejamos aquí. Nada, los esperamos hasta el próxima semana, que estaremos de nuevo con todos vosotros. Así que nos despedimos. Adiós, Sabino, Miguel, Olegario. Gracias. Todos conocemos la Cruz Roja, y cuando hablamos de la Cruz Roja ya vemos la bandera, esa Cruz Roja sobre un trapo blanco, ¿no? Y la Cruz Roja tuvo su germen, su nacimiento, cuando un hombre, Henry Dunant, después de una batalla de Solferino en Italia, en el año 1859, organizó a la población para socorrer a más de 40.000 personas que estaban muertas o heridas sin ninguna atención. Y esto conmovió a este hombre. Y así es como nació, digamos, el germen de la Cruz Roja. La Cruz Roja nació en el año 1863, cuando ya 5 ciudadanos de Ginebra, incluido Dunant, fundaron el Comité Internacional para el Socorro de los Heridos, que más tarde daría lugar al Comité Internacional de la Cruz Roja. Al año siguiente, 12 gobiernos adoptaron el primer convenio de Ginebra, que garantizaba la ayuda a los heridos en el campo de batalla y definía los servicios médicos como neutrales. La labor de Henry Dunant fue reconocida en el año 1901 con el primer premio Nobel de la Paz junto a Frédéric Passy. Henry Dunant, que nació en el 1828 en Ginebra, él y sus padres asistían a la iglesia en Ginebra, que era llamada como el Oratorio de Ginebra. Eran de fe protestante, de fe calvinista, y ellos asistían ahí. Así que Henry Dunant cogió unas convicciones morales y importantes acerca de la vida humana. Por eso yo creo que le afectó tanto ver en un campo de batalla a más de 40.000 personas muertas y sufriendo muchas de ellas. Y es interesante el icono, o digamos lo que nos identifica con la Cruz Roja, la organización, es una bandera blanca que tiene una cruz roja sobre el fondo blanco. Y esto es la inversión de la bandera suiza, país de Dunant, como símbolo de neutralidad no religioso adoptado en 1864 para proteger al personal sanitario en conflictos.
significando humanidad y socorro al sufriente sin importar su bando. Representa la humanidad, la neutralidad y la independencia, identificando a quienes necesitan ayuda y a quienes les la prestan. Quiere decir que la Cruz Roja, esa bandera, es muy importante para la humanidad, porque representa que está al servicio de todo ser humano, de cualquier religión, de cualquier pensamiento. Así que esta bandera de la Cruz Roja es algo representativo de una organización que está para ayudar a los demás. Y tiene un símbolo llamativo, una bandera blanca y en el medio una cruz roja. Esto me lleva a pensar de la importancia para el mundo la muerte de Cristo en la cruz. Porque la muerte de Cristo en la cruz no se hizo de cualquier manera ni a escondidas. A Cristo lo crucificaron en una cruz. Allá en el monte, el Gólgota, entre el monte y el cielo, allí levantaron a Cristo en esa cruz. Y Cristo en la cruz es la identificación de Dios con sus criaturas. Él miró cómo la humanidad estaba abandonada en destrucción. Y Jesucristo lo dijo que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que tienen pastor. Jesucristo vio la necesidad del ser humano, así que Jesús actuó. De la misma manera que Henry Dunant vio la necesidad de esta gente y actuó, así Jesús también actuó. Dice Colosenses, capítulo 1, verso 20, dice que, y por medio de él, de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En otras palabras, allí en el madero, en la cruz, Jesús hizo la reconciliación con su sangre, pintó esa cruz con su sangre, hizo la reconciliación para traer paz para ti y para mí. Es más, Pedro lo dice de esta manera, él mismo, Jesucristo, en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Dice, por sus heridas fuimos sanados. Quiere decir que el sufrimiento de Cristo en la cruz, derramando su sangre por ti y por mí, por esa cruz fuimos sanados. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es aceptar el regalo que Dios nos da en Cristo Jesús, que es el perdón de pecados y la vida eterna. Jesús te dice, ven, reconcíliate conmigo, ven, cree en mí, ven, cree lo que yo he hecho en la cruz por ti y por mí, porque ahí morí por ti, ahí derramé mi sangre por ti. Que el Señor te bendiga.